Buen día, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Peña. Yo pertenezco al curso de inferencia estadística para este intersemestral. El motivo por el cual estamos realizando este video hace énfasis en la fase 4, que es la que en el momento hemos venido desarrollando junto con el grupo colaborativo. Para esto, básicamente lo que vamos a analizar es una hoja de análisis de varianza y también en este caso pues una prueba de G cuadrado, de acuerdo pues a la explicación que se nos indicó en los videos de la guía en la guía de actividades. Y finalmente la prueba de Tukey. Entonces voy a comenzar básicamente explicando cuál fue el trabajo que yo realicé. Bien, primero que todo, según nos indicaba la guía, era necesario hacer una observación de, en este caso, 3 asesores, como lo indicaba acá, desde el punto 6. Entonces nos indica que llamamos en este caso a la hoja de Excel ANOVA, y siguiendo la explicación pues vamos a hacer básicamente una prueba para determinar si la duración en minutos depende básicamente del asesor que lo atiende. Bien, en este caso yo tomé al asesor 8, asesor 9 y asesor 10. Ellos son, de acuerdo a la tabla que indicamos acá, el asesor 8 es Alejandra, Carmen y Tatiana. Pues aquí los llamé directamente asesor 10, no le puse los nombres directamente a ellos. ¿Qué realizo para la primera parte? Realizo 6 observaciones diferentes, estas las tomo al azar, los tomo directamente de mi muestra. Que mi muestra se encuentra ubicada acá, en el cual yo realizo básicamente pues un filtro, en este caso realizo un filtro para el asesor 8 y de él tomo básicamente pues valores al azar de los días lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Esos valores los tomo de esta tabla que básicamente pues me indican duración de minutos. Entonces de esos 6 valores que yo tomé los puedo ver reflejados aquí básicamente. Entonces tomé 16 para un asesor, 20 y 12 y básicamente como lo muestra esta tabla. Para la siguiente parte ya directamente pues para tomar la media hago un promedio con relación a los tiempos que tomé para cada uno, en este caso pues de los asesores, y al final pues realizo un promedio de lo que a cada uno básicamente le sumaron estos tiempos en minutos. Tomo el análisis de la varianza de acuerdo a la fórmula entre los valores de B9 y B14 que están ubicados en esta parte para la primera columna. Para la segunda ya será la columna C y finalmente para la última sería la columna D. La desviación, entonces lo tomo con la fórmula de desviación estándar, lo mismo para las mismas columnas, en este caso B9 hasta B14, aquí sucesivamente con la columna C y finalmente con la D. N me hace básicamente pues al número de datos en este caso que yo tomé, entonces esos los tomo de acá. La cuenta me da 6, los relaciono y fueron 6 datos o 6 observaciones que yo tomé pues para cada uno de ellos, y finalmente la suma de esos tiempos, es decir, la suma del primer asesor, esa suma hasta acá me da este total y así sucesivamente con las demás. Esa sería como tal la primera parte que yo necesito para digamos realizar este análisis de varianza. Para esta tabla pues son básicamente pues los mismos valores que se encuentran en esta tabla que acabamos de obtener. Entonces por ejemplo tengo una cuenta de 6 y aquí me da una cuenta, en este caso pues el número de datos que tomé, me da una suma de 160, como podemos observar acá. Esa suma yo la puedo verificar acá, un promedio para los datos que he venido realizando que me es igual a básicamente pues este promedio que está por acá, que es igual, yo lo tomé acá con B15, entonces B15 es esta columna que tengo acá y así sucesivamente para los demás. Y con la varianza pues también, la varianza pues es el mismo valor que tengo acá, es el mismo valor que llevo en esta tabla para
el primer asesor, para el asesor 8, luego para el asesor 9 y finalmente pues para el asesor 10. Estaba verificando que estuviera grabando. Bueno, entonces eso por esa parte. Básicamente para obtener el análisis de datos, según lo indicaba pues básicamente el instructivo, vamos a realizar el análisis de varianza. Ese análisis de varianza lo obtuve de la siguiente manera: es a través del análisis de datos que Excel pues me lo indica, y esos datos pues son este resultado que yo puedo básicamente validar en esta parte. ¿Cómo realicé esos datos? Me fui a la parte de datos, le dije a los datos que me hiciera básicamente un análisis y tomé en este caso para un factor, le dije que me lo analizara. El rango de entrada me hace referencia a estos valores que yo tengo por acá, indicando todas las columnas de acá hasta acá, y pues que me lo separe, y aquí le indiqué el nivel de significancia. En este caso el nivel de significancia que estoy trabajando es un nivel del 5%. Entonces esos valores son los que digamos yo tomo, por decirlo así, en este libro que aparece acá. Digo ok, perdón, le digo que me lo separe, y aquí básicamente pues yo tengo mis datos. Estos mismos datos que yo tengo acá son estos mismos datos que básicamente están para esta tabla que yo puedo realizar acá. Y para llevar pues un orden consecutivo del formato, simplemente pues los ubiqué. Entonces me dice básicamente que cómo se encuentra esto dentro de los grupos, la suma de los cuadrados y el promedio de los cuadrados, la frecuencia, la probabilidad y el valor crítico para la frecuencia. Entonces los datos para realizar esta prueba, según lo indicado, según lo que comprendo, es el análisis del dato de frecuencia versus el valor crítico. Como al principio lo indiqué, básicamente pues lo que estamos trabajando es si la duración de minutos de la llamada depende del asesor que lo atiende o no. Entonces para eso estamos realizando este análisis de varianza, en el cual pues tomo una hipótesis nula y tomo una segunda opción en este caso. De acuerdo y analizando los valores que tengo en la tabla de la frecuencia y los valores críticos para la frecuencia, me doy cuenta que este valor en este caso es menor que el valor crítico para F. Eso quiere decir básicamente que pues se acepta la hipótesis, porque el valor de 0,58 se encuentra entre las medidas de la media, que según lo explicado. Entonces puedo hacer referencia de que sí puedo tomar directamente esta prueba como indicar que la duración de llamada sí depende del asesor, en este caso pues que lo atiende. Entonces esa es la primera parte con relación al análisis de varianza de la primera hoja. Voy a explicar el siguiente paso. Voy a explicar la referencia con relación a la prueba de Tukey. Entonces aquí yo tengo básicamente mi formato, el formato que fue indicado, el formato de comparación múltiple de Tukey. Entonces la media del grupo, ese dato básicamente lo tomé, ya digamos aquí realizando ese dato, y lo puedo validar directamente que se encuentra directamente en acá, hace referencia. Entonces en este caso pues para el primer asesor es la media, básicamente me hace referencia a 26,66, que es el valor que tengo en este caso para el grupo 8 o asesor 8, que en este caso pues lo llamé así, grupo 8, pero es el asesor 8. En este caso pues los números de datos que tomé en la observación para el asesor 8 fueron 6, para el 9, entonces lo puedo validar directamente acá.
Entonces la media para el asesor 9, 31,66, y aquí también tengo 31,66, lo mismo, los mismos números de datos, lo mismo para el asesor número 10, las probabilidades que en este caso tomé, y el cuadrado medio de error, este valor básicamente lo tomé de las pruebas que hice con los análisis de datos. Entonces eso lo podemos verificar en este valor que se encuentra acá, este valor que hace referencia a 149,7, que es este mismo valor que trajimos ahorita de la tabla, 100,4697. Entonces ese valor está directamente aquí relacionado. El estadístico Q de Tukey básicamente pues es la tabla que nos indicaba. Yo no lo encontré directamente en los materiales, entonces recurrí a una página de internet para digamos en este caso pues saber esos valores. Entonces hay una hoja básicamente que encontré que se llama Quantiles de la distribución de Tukey para las variables. En este caso según lo que entendí se toman de acuerdo a, en este caso pues al número de por decirlo así, de asesores. En este caso, para ser puntuales, que yo en este caso examiné, fueron 3, entonces voy a tomar los valores que me corresponden pues en la columna número 3. Si hubieran sido 4, hubiera tomado pues la de 4 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esa tabla, entonces me indica que pues hay una significancia. Esta significancia aquí dice 0.1. Yo tomé la significancia cuando realizamos las pruebas del 5%, entonces eso lo puedo verificar en la tabla que dice 5%, y me voy a 3 y básicamente todos los datos que están acá pues me pueden servir, pero tengo que buscar el dato adicional que en este caso me hace referencia para ir exactamente digamos como a eso. Entonces yo de donde tomo directamente ese valor de 3,67. Entonces aquí en los datos yo puedo validar que tengo unos grados de libertad. Esos grados de libertad es donde básicamente pues tomo el valor de 15 y me voy a la hoja, y en esa hoja me hace referencia a la posición 15. Entonces tengo significancia del 5%, estoy realizando para 3 asesores, para 3 elementos, y en este caso pues encuentro el valor de 3,67 como lo podemos visualizar acá, y me voy aquí a la hoja de Excel y básicamente pues donde estoy llevando mi formato pongo el valor de 3,67 de acuerdo a eso. Ya son directamente comparaciones, el siguiente paso, y básicamente pues aquí me da ya digamos como tal unos valores realizando la comparación de acuerdo a las fórmulas. Entonces por ejemplo hace una comparación entre bueno, en este caso me dice que para que me dé un valor diferente, en este caso, o me diga si es diferente o no es diferente, el valor de B12 debe ser mayor al valor de B14, es decir, B12 nos situamos acá 5 y este valor de 18. Entonces voy a la condición y me dice si es en este caso 5 es mayor que 18, entonces es diferente, pero como en este caso no nos está dando, entonces pues básicamente el formato nos indica que es diferente. Así para en este caso asesor 8 y asesor 9, la siguiente parte asesor 8 versus asesor 10, y finalmente asesor 9 versus asesor 8. Bueno, eso por la hoja de Tukey, por la prueba de Tukey. Entonces ya voy a pasar a la última parte de básicamente la explicación de la prueba no paramétrica G cuadrada. Entonces en este caso lo que vamos a analizar directamente es cómo básicamente pues obtuve de acá los datos. Los datos que tomé, como lo indicaba la hoja de actividades, es el consumo que cada usuario tuvo. Entonces aquí marco el número de cliente de acuerdo a la muestra que podemos visualizar de 213 personas y tomo cada uno de sus respectivos valores. Entonces tomo esos valores y tengo un total de, según haciendo la cuenta, 213. Bien,
Ya teniendo esos datos, procedo al siguiente paso, que es construir la tabla. Entonces le digo, mis elementos que tengo en la muestra son de 203. El mínimo de los datos que tengo acá indica que son 11.780. El máximo me lo indica también de acuerdo a la fórmula. El rango es una resta entre estos dos valores. Ese valor pues lo tengo aquí presente. El intervalo de la clase, entonces estaba la fórmula explicada. Lo único que tengo que cambiar pues son los elementos de la muestra, que en este caso son 213, por eso lo tomé aquí como aparece con E6. Entonces de ahí me sale, digamos, como el intervalo. Lo que hago acá es como una aproximación. Si está más próximo a 8 o a 9, en este caso me dan valores más cercanos a 9, por eso digamos como que vamos a tener presente ese valor para la siguiente tabla. Lo mismo en la amplitud. Entonces la amplitud, redondeándola más o menos, pues nos aparece que está más cercana a 328.967. Y la media, entonces es el promedio que tengo de los datos analizados, es decir, de estos datos hasta aquí, hasta el final básicamente. Y la desviación, lo mismo, desviación estándar de los mismos datos. ¿Listo? Entonces ya pasando a la siguiente parte, entonces voy a construir mi segunda tabla. Entonces para construir directamente las clases, el intervalo de clases básicamente lo saco de aquí. Entonces esto me indica cuántos datos, digamos, voy a tener en este caso en estas columnas. Por tal motivo pues se toman los 9 datos que yo puedo visualizar en las siguientes. De acuerdo a eso saco un promedio directamente de lo que estoy analizando, es decir, de los valores que se encuentran en esta parte. Entonces esos valores simplemente los tomo de esas clases, y esas clases básicamente ya por consumo de usuario son 2 en este caso, de acuerdo al formato, y simplemente pues los tomamos. La frecuencia de consumo básicamente en este caso pues es digamos los datos que tengo de diferencia entre estos dos valores de acuerdo al intervalo de cada clase. Entonces aquí tengo 9, entonces estos valores van a sumar cada vez 9 de acuerdo pues a lo que tengo en mi intervalo de clases. Y entonces aquí básicamente lo que tengo son bueno, pues aquí sacamos los datos, y aquí para la construcción de esta tabla son unos datos que yo también analizo de acuerdo a un histograma, que en este caso pues se construye ese histograma para llegar a él. Entonces es aquí en análisis de datos. En ese análisis de datos busco la pestaña que dice histograma, señalo los elementos de entrada como lo indicaba, o sea cuáles son. Entonces los elementos que tengo aquí, que es mi muestra, lo que tengo en este caso también del rango, y simplemente pues lo separo para que me dé, digamos, esta tabla. Pues no la voy a explicar así como muy rápido, la voy a explicar así como muy rápido por la cuestión del video, que pues como la tutora sabe, más de 17 minutos en YouTube y a veces puede presentar un problema. Listo, entonces de ahí fue donde obtuve básicamente pues estos datos de frecuencia. Entonces esos datos de frecuencia son los que yo llevo, básicamente los pongo aquí. Entonces esos datos los tengo acá y sí, los llevo de aquí. Listo. Entonces vamos en este caso pues a las variables estandarizadas, que eso son ya de acuerdo a las fórmulas que se encuentran directamente acá. Entonces esa fórmula la saco de acuerdo a lo indicado. Entonces en este caso se toma, en este caso la primera, que en este caso es sí, pues miremoslo aquí básicamente. Entonces es la primera columna, que es la de consumo por usuario, menos en este caso el consumo también de cada por usuario, y eso lo dividimos entre lo dividimos entre la desviación, que eso es lo que tenemos aquí, y eso nos da pues estos valores, y de acuerdo pues a la explicación pues realizamos ya digamos como tal el paso de datos acá.
Bueno, para la probabilidad, entonces las probabilidades, de acuerdo a la fórmula, la realizo. Y para la última, si de acuerdo a la recomendación, entonces se resta a 1, se le resta, en este caso, se me fue la palabra, esto se llama la distribución normal de la muestra, y básicamente pues de estos datos que están acá, todo eso me debe dar 1, y como pues lo podemos validar aquí, me está dando 1. Para la frecuencia esperada, básicamente de la frecuencia esperada, entonces es básicamente el tamaño de la muestra por cada probabilidad. Entonces el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? Tenemos 213 por la probabilidad, o sea, este resultado que nos dio acá, y eso nos da básicamente, digamos, como este resultado, y así sucesivamente voy llevando la muestra. Como nos podemos dar cuenta, pues al final la sumatoria de toda esta frecuencia esperada me da el total de la muestra que estoy analizando. Bien, entonces digamos como por ese lado. Para estos valores, para obtenerlos, básicamente lo que realizo es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo elevado al cuadrado dividido sobre la frecuencia esperada. Entonces básicamente pues son esos datos que tengo acá de la fórmula del cuadro que fue anexado, y esos son todos estos datos que podemos visualizar en esta parte. Realizamos la sumatoria y eso me da el estadístico de prueba. Entonces ese estadístico de prueba es el que en este caso pues vamos a analizar versus la siguiente tabla que vamos a llegar allá y la vamos a directamente a explicar. Bueno, entonces aquí es digamos como el análisis. Este es el grado de libertad que en este caso pues tengo ese grado de libertad para correr esto un poco para acá. Excelente. Entonces tengo una significancia, como ya bien lo hablé, del 5%. En este caso tengo K, que me hace referencia al número de clases. Recordemos que el número de clases aquí lo tengo marcado, entonces me dice que son 9 clases, ¿sí? Entonces eso lo denoto arriba con la letra K. Y básicamente pues los dos factores que vamos a analizar. En este caso son dos parámetros para el análisis de la media y para el análisis de la desviación. Entonces básicamente eso con una fórmula para calcular el grado de libertad, pues como podemos visualizar, me da 6. Entonces ese valor lo vamos a llevar directamente en este caso pues a la fórmula. Entonces este estadístico calculado va a ser igual a la fórmula de Excel que fue indicada con, bueno, en este caso es Office en inglés, es CHI-INV, desde, en este caso, los valores que tengo acá, que son la significancia, que son el número de filas y que son la cantidad de parámetros de desviación. Entonces eso me da un 12,592. Listo, entonces pues llegamos básicamente, digamos, a la conclusión y analizamos los dos valores. En este caso, ¿cuánto me dio el teórico? Entonces lo pongo acá directamente y digo, el teórico me dio 12,592, y por otra parte el valor, en este caso de la prueba G, me dio 54,48. Entonces básicamente, ¿cuál es la conclusión y de dónde saco, digamos, en este caso, pues si me dio correcto o no me dio correcto? Entonces en este caso, sí, en este caso esperamos un segundito. Si el valor de la prueba de G cuadrada es menor que el valor cuadrado teórico, entonces básicamente dígame que en este caso pues sí aplicaría para ello. Entonces, ¿es o no es? Entonces miremos, 54 es menor que el valor teórico que me dio, entonces no es, porque 12,592 es menor que 54,38, entonces es al revés. Por lo tanto, la conclusión que se llega es que la distribución, en este caso del consumo,
pues no es normal. Bueno, entonces básicamente pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchos éxitos y de antemano pues nuevamente gracias a la tutora, ya que a través de este ejercicio se desarrollan muchas competencias. Muchas gracias y feliz día para todos.